grabación de esta sesión. Me presento, por si no me conocen, mi nombre es Joana Marcela Rosso, yo soy instructora de las competencias de inducción, ejercer derechos, Enrique Lowe y de investigación. El día de hoy les voy a hacer la socialización del reglamento del aprendiz. Por favor, me indican una vez ya vean mi pantalla. ¿Ya se observa la pantalla? Sí, señora. Ok, perfecto, listo. Entonces, ¿qué sería? Hacer la socialización del reglamento, dado que pues, este reglamento ha tenido algunos cambios, algunos aspectos que se adicionaron al reglamento para tener en cuenta, de acuerdo pues, a algunos vacíos que existían en él precisamente. ¿Qué sucede? Este reglamento se basa en el Acuerdo 009 del 2024 y como tal aplica para todas aquellas personas que son desde aspirantes a un programa de formación hasta la persona que está tramitando su proceso de certificación del programa en que hizo su formación. La modificación que se realizó en este reglamento viene del 5 de noviembre de 2024. Entonces, por eso es importante que a pesar de que ustedes ya se encuentren de pronto en una fase avanzada de su proceso de formación, es importante que conozcan las actualizaciones y los cambios que se han realizado en el mismo. El principal cambio que se observa es que pasamos de tener 11 capítulos a solamente 5, en los cuales hay 53 artículos que tratan de buscar una adecuada realización del proceso de formación, velando por el interés siempre del aprendiz, teniendo en cuenta los derechos y deberes que ustedes tienen dentro de la formación. Entonces, el primer capítulo nos habla acerca de todas las definiciones que se deben tener en cuenta para poder llevar a cabo la formación, teniendo claros los conceptos. También tiene en cuenta los principios orientadores, el centro de convivencia y el alcance del reglamento. Entonces, dentro de ese primer capítulo ustedes van a encontrar definiciones como por ejemplo de formación profesional integral, comunidad educativa SENA, aspirante, aprendiz y grupo. De los que nos encontramos acá en este momento, ¿hay alguien que me pueda decir para ustedes qué es formación profesional integral? Lo primero que se les ocurra, ¿qué es? ¿Nada, chicos? Bueno, formación profesional integral, ¿qué es? Que no solamente ustedes van a tener un conocimiento teórico, práctico de una actividad específica para poder ejercer a nivel laboral, sino también se debe tener en cuenta los valores, las actitudes, las habilidades socioemocionales que tiene el aprendiz para ayudar en su crecimiento personal y en la convivencia que tiene con las demás personas. Esto haciendo que se permita al aprendiz volverse una persona que sepa actuar de manera individual, de una manera crítica, analítica, propositiva y que como tal pueda desempeñarse de una manera positiva en los ambientes en los que tiene como tal contacto, en los que se puede desenvolver. Comunidad educativa SENA son todas las personas que hacen parte del proceso de formación, desde el aprendiz, el instructor, el vocero, aquellas personas que están dentro de la parte administrativa, la dirección general, todos los que hacen parte como tal de la comunidad. Aspirante, aquella persona que es, pues como su nombre no lo indica, está aspirando a ingresar a un programa de formación, pero pues todavía no hace parte del mismo. Aprendiz, quien ya se encuentra matriculado legalmente dentro del proceso, y algo que ha cambiado es la denominación de las fichas de caracterización. Digamos, en ese momento que está acá la ficha 1334-593, ya hoy día no se va a llamar ficha, sino se le va a denominar como grupo. ¿Por qué? Porque han habido actualizaciones y se requiere que ya las fichas se denominen de esta manera. Entonces, en cuanto a definiciones, esos son los 5 aspectos como más relevantes a tener en cuenta. Dice también que el alcance de este reglamento
aplica como tal a todas las personas desde el momento en que están aspirando al proceso de formación hasta el momento en que están haciendo el trámite para su certificación, teniendo en cuenta las jornadas, los niveles, modalidades y tipos de formación. Recordemos que el SENA no solamente tiene formación titulada, tiene también complementaria, tiene articulación con la media, que es la que se da en los colegios, y las modalidades presencial, semipresencial y de manera virtual, ¿cierto? Entonces, en cualquiera de los tipos de formación, en cualquiera de las modalidades, este reglamento aplica para todos los que se encuentren dentro de la comunidad educativa SENA. Los principios orientadores, los que ustedes conocieron en el momento de la inducción realizada por el área de bienestar, que son todos los que rigen como tal el SENA: autonomía, dignidad, inclusión, enfoque diferencial y territorial, participación, desarrollo sostenible y solidaridad. Centro de convivencia es una de las aplicaciones o una de las estrategias que tienen los centros de formación, aunque claro, no todos los centros cuentan con ello, pero es una estrategia que tiene el SENA para brindar alojamiento y alimentación para algunos aprendices seleccionados, los cuales pues ayuda muchísimo a que el aprendiz pueda desarrollar su proceso formativo, pero pues depende el centro de formación, hay algunos que aplican, otros que no. En este caso, el centro de formación CIDE Soacha no aplica para el centro de convivencia y pues en la modalidad virtual no es necesario. Ese es el primer capítulo de los 5 que tiene el reglamento actualmente. El segundo capítulo son todos los derechos que ustedes tienen como aprendices. En total, hay un total de 24 aprendices, entre ellos digamos que los que más sobresalen y los que ustedes más deben tener como en cuenta son todos aquellos que van desde el momento de la inducción, donde a ustedes se les explica todo lo que va a ser su proceso formativo, la duración, por qué fases van a pasar. Son muy diferentes las fases que se encuentran en presencial que las que se manejan en virtual. En virtual hablamos por fases de formación, en presencial se manejan trimestres. Un segundo que creo que alguien se conectó. Listo. En virtualidad son fases, en presencialidad se manejan por trimestres. Entonces, en la inducción se aclara cómo hacer la modalidad de formación, cómo hacer el desarrollo de las sesiones, en caso de virtualidad, el manejo de la plataforma Sayuna, el tipo de la cuestión con las inasistencias, cómo se desarrollan las formaciones y demás. Entonces, uno de los principales derechos es eso, y digamos que el último derecho que ustedes tienen es conocer todo el reglamento y toda la parte interna y administrativa para generar la certificación. Dentro de esos derechos del aprendiz, digamos que los más resaltables dentro de la etapa o dentro de la modalidad virtual es recibir como tal una inducción, recibir formación profesional integral de calidad, es decir, que todo lo que a ustedes se les explique o se les brinde dentro de las sesiones realmente tengan contenido coherente con lo que ustedes están estudiando, ser acreditado como aprendiz en cualquiera de las dependencias, tanto interna como externa, disfrutar de los beneficios del plan integral de bienestar al aprendiz, reconocerse y ser reconocido como persona con discapacidad en caso que lo sea, reconocerse como una persona de especial protección por parte del Estado, tener el debido proceso en las diferentes etapas de formación y en los procesos administrativos y disciplinarios. Es decir, en este punto que ustedes conozcan realmente en qué momento se incurre en una falta, en qué momento son citados a comité, por qué son citados, en caso de que se genere una deserción, por qué causales se les está citando deserción, cuánto es el tiempo que ustedes tienen de respuesta, o en caso que ustedes quieran tramitar alguna novedad ante el centro de formación, pues que puedan conocer ese paso a paso y se les brinde la información adecuada y en el momento oportuno. Otro de los importantes a tener en cuenta, recibir asesoría del centro frente a la activación de rutas de atención que les permita que les permita denunciar alguna presunta vulneración de un derecho. En el caso hipotético que ustedes tengan la evaluación de una competencia, ustedes crean que no fue la evaluación correcta por parte del instructor, ustedes pueden recibir asesoría del centro de formación de cuál es la ruta a seguir para que se haga una respectiva segunda evaluación o que se pueda revisar por qué no se le evaluó correctamente el aprendiz. Va de la mano de ser evaluado objetiva e integralmente con bases en los criterios de evaluación.
recibir trato digno, respetuoso e igualitario y justo por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa. Esto hace especial hincapié al todo el uso de las plataformas que tenemos como medios de comunicación, ya sea la plataforma Sayuna, directamente las sesiones sincrónicas, aunque el WhatsApp no es un medio oficial, sí se utiliza muchísimo dentro del proceso de formación y por eso se hace mucho hincapié dentro de estos grupos que realmente la comunicación que haya ahí sea primero bajo las bases de respeto y segundo que sea todo lo relacionado solamente al proceso de formación. Adicional a ello está el participar en el proceso de elección del representante de la aprendicena, puede ser elegir o ser elegido, recibir acompañamiento para la selección de la modalidad de la etapa productiva. Ustedes para este punto reciben información tanto en inducción como cuando ya se acerca el momento de desarrollar la etapa productiva, es decir, 3 meses antes de que ustedes terminen la etapa lectiva, se les es asociado a un instructor de seguimiento a la misma, el cual hace un proceso de inducción, les explica las alternativas, les indica cómo es el proceso de desarrollo de la etapa productiva y cuáles son los formatos que van a utilizar. Entonces, es uno de los derechos que ustedes tienen. En caso de tal de que ustedes lleguen a observar que se llega a la fecha y no cuentan con este instructor, ustedes pueden exigir que se les vincule inmediatamente. Y el de obtener el certificado o la titulación del programa correspondiente cuando ya se hayan aprobado todos los resultados de aprendizaje y pues se hayan cumplido con los requisitos que se requieren. Hasta acá, chicos, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta frente a lo que hemos hablado hasta el momento? Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Yo tengo una duda. Dime, Diego. Lo que pasa es que yo hace unos meses tuve un accidente mientras me encontraba haciendo unas diligencias y resulta que usted mencionó el tema de todos los beneficios de bienestar al aprendiz. Entonces yo quiero saber, o creo pertinente saber, cada cuánto se puede utilizar la póliza de salud que nos brinda el área de bienestar al aprendiz, a los aprendices. Muy buena pregunta. Se supone, tengo entendido, porque pues no te lo puedo decir 100% estoy segura, pero tengo entendido que la cobertura de la póliza es durante todo el proceso de formación, es decir, durante la vigencia del programa. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Bueno, principalmente en etapa lectiva, porque ya cuando se encuentran en etapa productiva ya empieza a hacerse cargo la ARL del proceso de etapa práctica que ustedes estén desarrollando. Que es importante que ustedes cuenten siempre con la información actualizada de su proceso, si hay de pronto algún cambio de residencia o cambio en sus datos de contacto de información, para que los del área de bienestar tengan esa información actualizada y pues ustedes no van a tener ningún inconveniente a la hora de hacer el uso de la póliza. Siempre es importante que ustedes cuenten con el contacto no solo del instructor vocero, sino también de la persona encargada del área de bienestar. ¿Para qué? Para que cualquier duda, inquietud que ustedes presenten o en tu caso específico de que presentaste el accidente y pues necesitabas información de primera mano, pues ustedes puedan contactarlos y les puedan dar la solución que ustedes requieren en su momento. Entonces, en este momento, lo que yo te aconsejaría es buscar primero a tu instructor vocero para que te facilite el contacto de la persona encargada de bienestar del aprendiz y te pueda brindar con exactitud la información que requieres. Ok, gracias, porque si no, pues, como yo soy persona con discapacidad y tuve un accidente hace unos meses, entonces por eso pregunté, porque me pareció interesante. De hecho, hace un mes, me perdonen la interferencia en la videollamada, de hecho, hace un mes tuve que hacer uso de dicho servicio para que me pudieran atender, porque en mi EPS, pues, las citas estaban muy lejanas y a mí me urgía que me atendiera un médico. Sí, sí. Y si te atendieron, ¿sí? Sí me atendieron y me mandaron a un médico de mi EPS y afortunadamente encontré cita a la semana siguiente. Ah, ok, perfecto, sí. Igual sí, sí es muy importante que ustedes hablen con su vocero para que les pueda facilitar el contacto de la persona encargada de bienestar o que en su defecto les puedan pasar como el directorio
de las personas encargadas de cada una de las áreas para que pues ustedes tengan una comunicación mucho más eficiente cuando se presentan este tipo de casos. Listo. Vale, entonces continuamos acá. Esos son como tal pues los derechos, digamos que son 24 en total. Yo les hice como la mención de algunos tantos que pensé que son como los más importantes a tener en cuenta, pero pues realmente todos son válidos y todos tienen la misma, el mismo valor dentro del centro de formación. Dentro de este mismo capítulo hay artículos que tratan de los reconocimientos y la representación que pueden tener los aprendices dentro de su proceso de formación y ante el centro de formación. ¿Qué pasa? Dentro del área de reconocimientos se brinda como tal un reconocimiento o se otorga como tal un beneficio al aprendiz que por su mismo desempeño pues ha sobresalido dentro de su proceso de formación. Aquí hay 3 tipos de reconocimientos. Uno, la mención de honor por el desempeño sobresaliente que ha tenido el aprendiz en su proceso formativo. 2, representar el SENA, ya sea en eventos o concursos o competencias dentro de la institución o fuera de la institución. Y 3, ser seleccionado para hacer una práctica formativa o participar en eventos que sean a nivel, a nivel nacional o a nivel internacional. Como por ejemplo el WorldSkills es una de las actividades o una de las competencias que se desarrollan y van los aprendices que han tenido un desempeño sobresaliente. Entonces, eso en cuanto a reconocimientos. Para la representación, recordemos que siempre es muy importante que tanto por grupo, recordemos que ya no se dice ficha sino grupo, haya un aprendiz vocero, un aprendiz suplente, ¿cierto? En caso tal de que el aprendiz vocero no pueda contestar o no pueda estar al tanto de la ficha en su momento, pues el instructor, el aprendiz suplente pueda hacer las veces de aprendiz vocero. ¿Qué pasa? Es muy importante que haya representación de los aprendices en cualquiera de las decisiones que se toman dentro del centro de formación para que ustedes tengan también voz y voto. ¿Cómo se hace esa representación? Siempre va a ser por medio de elección, de votación, de elección justa para los aprendices, y hay 3 tipos de representación. La elección del representante de aprendices por jornada y modalidad, es decir, de formación presencial, de formación virtual, y también la complementaria. Elección de voceros de grupos de formación, que es con el que ustedes cuentan la mayoría de los grupos, por no decir que todos, y elección de voceros de las poblaciones identificadas con enfoque diferencial. Este vocero lo que se encarga es como tal de ser el puente de comunicación entre el centro de formación y los compañeros aprendices. ¿Para qué? Para que ustedes estén informados de todas las novedades que se presentan, en el momento que haya que tomar una decisión en comité frente a algún compañero, pues pueda estar también informado y pueda defender los derechos de este compañero. Entonces, ese es el segundo capítulo, que son los derechos. El tercer capítulo habla acerca de los deberes que ustedes tienen como aprendiz. Si bien es cierto, hay algunos derechos, pues también hay algunas obligaciones que nosotros tenemos frente al reglamento, frente a la formación profesional, y esos son los que están plasmados en este capítulo. Aquí nos dice que aparte de los deberes que están consagrados en la Constitución, las leyes y las demás normas colombianas, pues la aprendiz SENA debe también tener en cuenta sus obligaciones, responsabilidades tanto académicas como disciplinarias y administrativas. Dentro de esas obligaciones, dentro de esos deberes, son 24 en total, los cuales ustedes deben tener en cuenta. Dentro de esos está, por ejemplo, conocer y cumplir el reglamento del aprendiz y las demás normas del SENA. Ejemplo claro, en este momento pues hubo actualización del reglamento, por eso es importante que ustedes conozcan esa actualización. Y por ejemplo, para las personas que no se encuentran en este momento en la sesión, que no lo conocen, pues queda la grabación en plataforma. Que es lo importante, que ustedes realmente conozcan cuáles han sido los cambios ejecutados, para que en el momento que Dios no quiera, pues ustedes tengan una infracción, pues el no conocer la actualización, pues no los va a emitir de la sanción o de la responsabilidad que tengan en su determinado momento. Entonces, por eso es importante que conozcan esa actualización. Actuar siempre teniendo en cuenta los principios y los valores institucionales, cumplir con todas las actividades del proceso formativo, presentando las evidencias según la planeación para ello. Aquí es importante tener en cuenta, chicos, que esto nos hace referencia a los cronogramas de cada una de las fases de formación.
Si bien es cierto, hay actividades que inician al comienzo de fase y finalizan, o el tiempo límite para las mismas es el último día de la fase, no esperen a última hora a entregar las actividades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta semana Sayuna ha estado intermitente. Sofía ha estado también presentando interferencias en su servicio. ¿Qué pasa? Cuando ustedes dejan todo para el final, muchas veces no alcanzamos a calificar, no se les alcanza a probar la competencia y por ende ya sería una causal para iniciar un comité académico disciplinario por no alcanzar a tener sus evidencias calificadas dentro de los tiempos establecidos. Así que uno de los deberes, uno de los principales deberes, creería yo, es alcanzar a entregar las actividades dentro de los tiempos establecidos. Otro deber es justificar debidamente las inasistencias o los incumplimientos a las actividades. Dentro de este punto de este deber lo vamos a hablar más adelante frente a cuáles son las inasistencias que ustedes pueden llegar a tener y cuáles pueden ser justificables y cuáles no. Otro que hace como referencia directamente a la formación virtual, hacer uso apropiado de los ambientes de formación SENA y de los componentes, más exactamente estamos hablando el uso de la plataforma, el uso de los grupos de WhatsApp, respetar los derechos de autor y demás derechos de propiedad intelectual, los materiales, trabajos, proyectos y demás documentos entregados. Es decir, no hacer falsificación al momento de hacer entrega de una evidencia. Vamos a mirar por acá. Acatar las normativas y directrices establecidas por el SENA para llevar a cabo la etapa productiva. Recuerden que a pesar de que ustedes van a tener un instructor de seguimiento, es importante que ustedes, cada decisión que ustedes vayan a tomar dentro de ese proceso de etapa productiva, deben consultarlo primeramente con su instructor de seguimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces el desconocimiento hace que algunas empresas tomen ventaja frente a los aprendices y pues los perjudicados lleguen a ser ustedes. Entonces, todo el proceso de etapa productiva siempre va a tener un instructor de acompañamiento para hacer seguimiento a ese proceso para que ustedes lo terminen de la manera más adecuada. Cualquier decisión debe ser siempre informada al instructor y no tomarlas de manera anticipada, dado que eso en algunas ocasiones ha terminado con una terminación anticipada de contrato y lastimosamente el aprendiz deja su proceso de etapa práctica medias y volver a conseguir un segundo contrato de aprendizaje para los que escogen contrato de aprendizaje es bastante complicado. Entonces siempre es importante que ustedes acaten las normativas y siempre sigan el acompañamiento del instructor de seguimiento. Otra de las importantes a tener en cuenta, ingresar debidamente identificado a las plataformas virtuales institucionales con el respectivo código de acceso personal e intransferible. Aquí hace referencia a dos cosas. Una, que ustedes no pueden prestar su usuario y contraseña de la plataforma Sayuna ni de Sofía Plus a otra persona, que otra persona no haga uso de esas plataformas porque es algo de manera personal e intransferible. Y dos, dentro de los procesos de formación o dentro de las sesiones sincrónicas, ustedes siempre deben ingresar con nombre y apellido completo. ¿Por qué? Porque se está teniendo en cuenta los listados de asistencia al momento de realizar las sesiones y tenerlo en cuenta para los procesos de deserción. Entonces, digamos que aquí en caso tal no me apareciera el nombre de William Garrido, sino usuario anónimo. Yo no sé quién es usuario anónimo, por ende no puedo colocar de que William asistió a la sesión, a la formación, porque no me aparecía exactamente su nombre. Él me puede decir y me puede asegurar que sí estuvo, pero si no aparece realmente su nombre dentro del usuario, es como si no se estuviera presentando. Entonces, es una de las obligaciones del aprendiz, sí o sí, identificarse en cada una de las sesiones. De igual manera, cuando ustedes nos hacen consultas a través de WhatsApp, recuerden que la mayoría de los instructores tenemos más de 4 grupos de atención. Entonces, cuando ustedes llegan, nos preguntan algo, pero no nos dicen el nombre, no nos dicen a qué programa pertenecen o a qué ficha, nos queda a nosotros en el limbo para saber realmente con quién estamos comunicándonos. Entonces, siempre es importante, tanto para sesiones como para consultas, identifíquense correctamente para nosotros poderles dar una mejor atención. Y informar de manera oportuna al centro de formación las condiciones de alteración de salud.
Importante, chicos, que cuando ustedes no se puedan conectar a las sesiones o no puedan hacer entrega oportuna de sus evidencias, informen al instructor encargado de la competencia o en caso tal al instructor vocero para que se eviten, primero, una inasistencia y segundo, una falta en la entrega de las evidencias y que después tengan que incurrir a un plan de mejoramiento. ¿Listo? Dentro de este mismo capítulo, el capítulo número 3, hay una serie de prohibiciones del proceso. Así como hay derechos, deberes, también hay cosas que por ningún motivo ustedes pueden llegar a desarrollar. Dentro de estas, digamos que las que más resaltan es la número 2, suplantar identidad en cualquier trámite académico o administrativo del SENA. Es decir, que ustedes estén haciendo una actividad, una evaluación y que suplanten a un compañero porque de pronto ese compañero no se pudo presentar o no sabe del tema, no estudió. Suplantar identidad es algo que no se puede hacer, incluso no es legal. Alterar, adulterar, falsificar o sustraer documentos públicos, privados, emitidos por el SENA tampoco se puede realizar. Utilizar el Internet y las demás tecnologías de información y comunicación para actividades que puedan causar daño. Es decir, realizar bullying, matoneo o cualquier otro tipo de actividad en contra de alguien de la comunidad SENA. Acá. Utilizar el nombre del SENA, las instalaciones físicas y virtuales, el Internet y las tecnologías de información y comunicación del SENA para actividades particulares, es decir, lo que hablábamos hace un momento de los grupos de WhatsApp, que se utilicen que de pronto para rifas, para otro tipo de actividades que no sean directamente del proceso de formación, es algo que está prohibido. Les digo cuál otra más. Realizar acciones proselitistas de carácter político, religioso, dentro de las instalaciones físicas y virtuales también es algo que está prohibido. Y sobre todo discriminar a alguien de la comunidad educativa SENA por cualquier condición descrita, ya sea por su orientación sexual, por su condición de discapacidad o por algún tipo de defecto físico o tal vez comportamental, es algo que está prohibido y que como tal es castigable dentro del reglamento del aprendiz. ¿Listo? De este capítulo, del capítulo número 3, que son los deberes y prohibiciones, ¿tienen alguna pregunta, chicos? Creo que no, listo, entonces continuamos. El siguiente capítulo, el número 4, hace referencia al ingreso, la permanencia y la certificación, es decir, todo lo concerniente al proceso de formación desde el momento en que ustedes son aspirantes hasta el momento en que ya son certificados al proceso de formación. ¿Qué pasa? Dentro de este capítulo nos dice que aquí se tienen en cuenta las etapas por las que ustedes atraviesan dentro de todo el proceso de formación. Es decir, el registro en el sistema, la inscripción a un programa, la selección, dado que en algunos programas de formación se hacen pruebas de selección para aplicar, para poderse matricular, y como tal, por último, la matrícula de formación. Aquí nos habla que los artículos del 10 al 15 nos muestran todas las reglas generales para el ingreso, registro, la inscripción, la selección y la matrícula de los aprendices. Y aquí nos habla como de los términos mínimos que se exigen para poder hacer un aspirante al proceso de formación. Nos dice que la edad mínima de inscripción a un programa es de 14 años en algunos casos excepcionales. ¿Qué pasa? Hay una modalidad de formación que es la modalidad articulada con la media que se brinda a los colegios en los grados 10º y 11. A ellos es que aplica como tal la inscripción para esos programas de formación desde los 14 años. Aquí el aprendiz, si presenta una condición de discapacidad, es libre de mencionarla y si no la quiere mencionar, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la formación se va a dictar directamente dentro de sus aulas de clase, dentro del colegio, entonces no habría inconveniente si el aprendiz no menciona que presenta esta discapacidad. También se da una inscripción, la posibilidad de inscribirse a una segunda opción de programa de formación y tiene que ver mucho con el tema de la articulación a la media. Cuando los aprendices se encuentran en esta modalidad, una vez terminen el técnico, tienen la posibilidad de inscribirse inmediatamente al tecnólogo, hacer cadena de formación
y lo único que deben presentar es el resultado de las pruebas ICFES para poder ser admitidos. En los demás casos sí deben realizar las pruebas que requiera el programa de formación para poder ser admitidos. En el caso de los extranjeros deben tener Cancillería de la Migración Colombia, porque pues sin este estatus migratorio pierde la condición de aprendiz, no se queda solamente como aspirante y pues efectivamente no puede ser matriculado. Dentro de los artículos 16 al 25 se habla de los trámites académicos y administrativos que se pueden presentar dentro del proceso de la formación. Ustedes dentro del proceso de la formación, ustedes son aspirantes cuando están seleccionando un proceso formativo, escogen un programa al cual quieren ingresar. Tramitan su matrícula y de ahí tienen que realizar todo el proceso de formación, tanto teórico como práctico, para poder llegar a la certificación. Dentro de ese proceso teórico y práctico, ustedes pueden presentar unas novedades. Estas novedades son el traslado, los aplazamientos, reintegro y retiro voluntario. Estos tienen que ser siempre sí o sí con el aval del centro de formación. Ustedes no pueden decir, por ejemplo, me voy a trasladar a otro centro, ir a averiguar, hacer todo el trámite en otro lugar sin contar con la aprobación del centro de formación en el que se encuentran matriculados. Ustedes hacen la novedad y previa autorización, el centro de formación les va a indicar. Primero, ustedes pueden hacer traslado dentro del mismo centro de formación a una jornada diferente, a una modalidad diferente. Es decir, digamos, ustedes se encuentran en formación presencial en la jornada diurna, y ustedes quieren cambiar a la jornada nocturna. Ustedes pueden hacer el escrito dirigido directamente al centro de formación, se revisa la viabilidad y si hay un programa con las mismas características que en el que ustedes se encuentran matriculados, se encuentra en la noche, pues les pueden hacer el cambio, ese traslado de jornada. Si en cambio ustedes quieren hacer cambio de modalidad presencial a virtual, es exactamente la misma tarea para el centro de formación. Revisar la posibilidad, la viabilidad para poder hacer el cambio, o de lo contrario, el centro de formación les indicará que es posible o no es posible ejecutarlo y que en cuál centro de formación de pronto sí se encuentra la posibilidad de hacer el cambio, ya sea de modalidad, cambio de centro de formación de modalidad si es solamente dentro del mismo centro. El reintegro, el aplazamiento es cuando ustedes por una situación extrema o por alguna causa de fuerza mayor no pueden continuar en el proceso de formación que se encuentran actualmente, ya sea por carácter laboral, por carácter familiar, por cuestiones de salud. Ustedes tienen que hacer el trámite ante el centro de formación solicitando el aplazamiento. ¿Qué pasa? En formación presencial, el aplazamiento se puede dar solamente a partir del segundo trimestre de formación. En formación virtual, a partir de la segunda fase de formación. Es decir, recordemos que la primera es inducción, la segunda análisis, la tercera planeación, sigue ejecución y por último evaluación. Una vez ustedes hayan pasado la fase de inducción, ustedes pueden llegar a tramitar un aplazamiento. Antes de inducción no, y en cualquiera de las demás fases ustedes lo pueden realizar. Para este aplazamiento, ustedes deben dar la justificación del por qué no pueden seguir dentro de su proceso de formación en el que se encuentran actualmente, y ese aplazamiento se puede dar inicialmente por 3 meses, aunque se puede llegar a ampliar de acuerdo a la solicitud que presente el aprendiz y pues a la condición que lo justifique. Se puede realizar ese aplazamiento. Para el reintegro a estos aplazamientos, ustedes tienen que hacer la solicitud 5 días hábiles antes de que se venza la solicitud de aplazamiento. Es decir, digamos, ustedes hicieron un aplazamiento en el mes de diciembre y tiene finalidad o finaliza ese aplazamiento el 31 de marzo del 2025. ¿Qué pasa? 5 días hábiles antes de esa fecha, es decir, el 21 de marzo, ustedes tienen que estar informando al centro de formación que quieren reintegrarse a la formación para que ellos puedan revisar si hay un programa o si está el programa y está la ficha que esté en las mismas condiciones de formación que ustedes estaban antes de solicitar el aplazamiento. ¿Para qué? Para poderlos vincular nuevamente y que ustedes puedan seguir con su proceso de formación. Hay algunas ocasiones o hay algunos momentos en que esto no se puede dar
¿Por qué? Porque no está la ficha o de pronto no están en la fase que el aprendiz requiere en su momento para poder volverse a vincular al centro de formación. Entonces, se le brinda la opción al aprendiz de que o puede seguir aplazando un tiempo más mientras empieza la fase, la ficha que esté más cercana, o puede hacer un retiro voluntario, o tal vez solicitar un traslado a otro centro de formación que tenga una ficha que esté en las características que requiere el aprendiz en su momento. Entonces, el reintegro se tiene que hacer o se tiene que tramitar 5 días hábiles antes de que se venza el aplazamiento. Cuando hablamos de retiro voluntario, hablamos de que el aprendiz tiene una razón de peso para no poder continuar con su proceso de formación y que tampoco le es válido o no le sirve el traslado o un aplazamiento. Entonces, en este trámite de retiro voluntario, el aprendiz tiene que realizar 2 cosas. Un trámite por la página del PQR del SENA, donde describe las razones del por qué requiere el retiro voluntario, y 2, registrar la novedad dentro del aplicativo de Sofía Plus. De igual manera, a las demás novedades, el centro de formación tiene que dar respuesta al aprendiz si se tiene en cuenta o no se tiene en cuenta su solicitud para que evitar una deserción dentro del sistema. Cuando aparecen las deserciones dentro del sistema, el aprendiz puede ser sancionado mínimo 6 meses, máximo 2 años, en los cuales pues no se va a poder inscribir a ningún programa de formación. Entonces, aquel aprendiz que no puede continuar por una razón extrema su proceso formativo, tramita el retiro voluntario y una vez el centro de formación del aval, pues puede retirarse sin ninguna consecuencia negativa de su proceso de formación. El reingreso es una de las actualizaciones que tiene el reglamento del aprendiz y como tal, es para aquellos aprendices que tuvieron un comité y por bajo ese comité hubo una cancelación de matrícula, ya sea por falta disciplinaria o falta académica. Y pues ya más adelante les voy a explicar en qué consiste ese reingreso. Y la certificación como tal, pues ya es el último paso que ustedes tienen que realizar cuando han terminado su etapa lectiva y su etapa productiva para poder certificarse de que son profesionales, son graduados, técnico o tecnólogo en el programa que ustedes estaban teniendo formación. ¿Claro este punto, chicos, o hay preguntas frente a él? Claro. Ok. Listo. Los artículos 26 al 38 nos habla de cómo se desarrolla todo el proceso de formación, desde la etapa lectiva hasta cómo se debe tramitar las deserciones. En etapa lectiva, chicos, ustedes saben, dentro de la formación virtual existen los niveles de formación que son directamente las fases. Cada una de las fases tiene un cronograma activo dentro de plataforma que nos dice cuáles son las competencias, resultados de aprendizaje a alcanzar o a evaluar, y frente a esos resultados de aprendizaje hay una serie de evidencias por entregar. No sé si de pronto ustedes lo tienen claro o si no, pues la clase es explicárselos precisamente. Para que nosotros los instructores podamos evaluar una competencia, tenemos que tomar las actividades que están ligadas a cada resultado de aprendizaje. Digamos, determinada competencia, o pongamos ejemplo, la competencia Enrique Lowe tiene 4 resultados de aprendizaje. Esos 4 resultados, cada uno trae un total de 2 actividades por resultado. Esas 2 actividades que tiene cada resultado deben ser desarrolladas por el aprendiz para que ese resultado de aprendizaje pueda ser evaluado. Y para que la competencia pueda ser evaluada en su totalidad, los 4 resultados de aprendizaje tienen que estar aprobados. Por eso para nosotros es muy importante que ustedes entreguen actividades dentro de los tiempos establecidos. ¿Por qué? Porque ustedes entregan una actividad, nosotros calificamos la actividad y cuando ya vemos que las 2 actividades relacionadas al mismo resultado de aprendizaje están evaluadas, podemos ir a la plataforma Sofía a evaluar ese resultado como tal. Una vez calificamos los 4 resultados de aprendizaje, podemos tener aprobada la competencia. Es decir, hay una serie de procesos para que la competencia a ustedes les salga aprobada directamente. ¿Qué sucede? Cuando ustedes pasan del tiempo límite para ejecutar las actividades, a nosotros desde Sofía Plus se nos desvincula. Volver a vincularlos implica otro proceso bastante más largo
y por eso mismo en algunas ocasiones se lleva a los aprendices a comité para poder tener el sustento legal que permita volver a vincular al instructor dentro de la ficha para que llegue y evalúe competencias que ya tuvieran un tiempo establecido de ejecución. Entonces, por eso se hace siempre mucho hincapié dentro de los procesos de formación que entreguen las actividades dentro de los tiempos establecidos. Esta etapa lectiva, cuando ustedes ya finalizan la fase de evaluación, deben tener absolutamente todas las competencias evaluadas. No puede quedar un solo resultado de aprendizaje si van a evaluar, porque entonces esta etapa productiva no se puede iniciar. Dentro del proceso, tanto técnicos como tecnólogos tienen 6 meses de etapa productiva. Entonces, cuando ustedes terminan la etapa lectiva, inmediatamente se tiene que iniciar esta productiva, pero por un solo resultado de aprendizaje que esté pendiente por evaluar, la etapa productiva no se puede iniciar. Y eso es muy importante que ustedes lo tengan claro, chicos, porque aquellos aprendices que tienen patrocinio de contrato de aprendizaje desde etapa lectiva, adquieren un compromiso adicional desde el momento de la lectiva, porque ustedes ya no solamente están cumpliendo con un reglamento del aprendiz, sino también con el reglamento interno de la empresa que les está patrocinando el proceso de etapa práctica. ¿Qué quiere decir esto? Que el aprendiz que tiene patrocinio desde lectiva tiene, digamos, que su lectiva termina el 31 de marzo y la práctica inicia el 1 de abril. Ese 31 de marzo, todo lo de etapa lectiva tiene que quedar a paz y salvo, es decir, no puede quedar una sola competencia pendiente, porque ya el día siguiente se tiene que presentar en la empresa para empezar a desarrollar sus actividades. Si esto no pasa, las empresas pueden generar sanciones a los aprendices por el incumplimiento del contrato y de sus obligaciones. Entonces, es muy importante por eso que ustedes puedan terminar dentro de los tiempos la etapa lectiva y no afectar su etapa productiva. Cuando ustedes ya entran a desarrollar esta etapa productiva, ustedes tienen una serie de alternativas, entre ellas contrato de aprendizaje, proyecto productivo, vínculo laboral, pasantías, las cuales pues van a ser explicadas ya en su momento por el instructor de seguimiento y ustedes pueden optar por la que les genere como una mayor facilidad en la ejecución del proceso. Si el aprendiz, ya sea en etapa lectiva o en etapa productiva, no se presenta, tiene una serie de fallas, eso puede dar pie a una deserción. Las deserciones anteriormente eran tramitadas al final de etapa lectiva y al final de etapa productiva. ¿Qué sucede? Hay un cambio drástico dentro de ese proceso de deserciones. En etapa lectiva, una vez se finaliza la fase de formación, se pasa inmediatamente el correo de deserción al aprendiz por el incumplimiento de las competencias que no le hayan sido evaluadas dentro de la fase, precisamente porque el aprendiz no entregó sus actividades a tiempo. En este caso ya no va a haber plan de mejoramiento después de la fase. Los planes de mejoramiento se van a realizar dentro de la misma fase, dentro de los tiempos de la fase, para que una vez finalizada se inicien los trámites de deserción. Dentro de ese trámite de deserción, los aprendices tienen 5 días hábiles para dar respuesta al mismo. Dentro de esos 5 días hábiles, el aprendiz tiene que demostrar, primero, si no tiene las evidencias del proceso, el por qué no cumplió dentro de los tiempos y tiene que dar una razón razonable, valga la redundancia, razonable, para que se le pueda habilitar y se le pueda calificar. O 2, demostrar que él sí cumplió y que fue falla del instructor al no calificarlo dentro de los tiempos establecidos. Si el aprendiz dentro de esos 5 días no da contestación o las razones que mencionan no son válidas, se tramita el proceso de deserción y aquí es donde se generan las sanciones al aprendiz, donde puede ser mínimo 6 meses en el que no se pueda vincular nuevamente a otro programa de formación o el máximo que genera el sistema, que son 2 años. ¿Cómo se relaciona? De acuerdo al tipo de falta que haya cometido el aprendiz. Si es académica o disciplinaria, pues asimismo el sistema genera la sanción. En etapa productiva, digamos que la sanción es un poco más fuerte debido a que cuando el aprendiz ya se encuentra laborando dentro de la empresa, son situaciones muy diferentes que se pueden presentar a las que se presentan en etapa lectiva y que pueden generar deserción. Entonces, por eso en etapa productiva siempre es importante contar con el aval del instructor de seguimiento para tener que evitar la deserción. Adicional a eso, en etapa cuando el aprendiz entraba a desarrollar etapa productiva y no volvía al aprendiz, no se presentaba o cometía alguna falta grave,
La cancelación o la deserción del proceso se realizaba hasta cuando ya estaba próximo a cumplir 2 años la ficha en el sistema. Toda ficha o todo grupo de formación dura máximo 2 años dentro del sistema. Entonces, las deserciones se podían tramitar solamente cuando ya se estaba cumpliendo esta fecha. Hoy día no. Una vez el aprendiz cumple ciertos criterios, se inicia inmediatamente la deserción. Ya no se espera el tiempo que anteriormente teníamos para poder tramitar esas deserciones. Ya el tiempo es mucho más corto. Cambios destacados dentro del reglamento en este momento. El reingreso, que era lo que les mencionaba, que se solicitaba cuando el aprendiz en algún momento de su proceso hizo un retiro voluntario o una cancelación de matrícula. Aquí el reingreso solamente se puede solicitar una sola vez al centro de formación, y el centro de formación es el que tiene que realizar el procedimiento de revisar si es posible el reintegro o si no es posible el reintegro del aprendiz. ¿De qué depende? Que se encuentre en el programa la ficha de caracterización y la versión similar a la que estaba el aprendiz anteriormente. Si se encuentra, pues el centro de formación envía la información al aprendiz para que éste dé su aval de volver a ingresar, o en caso tal, la respuesta del centro de formación al aprendiz va a ser que no se encuentra una ficha con sus mismas características y el aprendiz puede declinar su solicitud de realizar el ingreso al centro de formación. Entonces, este reingreso solamente se tramita una sola vez. Los incumplimientos injustificados, que era lo que yo les hablaba anteriormente y que les decía que les iba a ampliar la información, ustedes tienen dos formas de incumplimiento o inasistencias, que son las inasistencias programadas o las inasistencias no programadas. Las programadas, con las que sabemos con antelación que no vamos a poder estar en el momento de la sesión o que no podemos estar en el momento que haya de pronto una evaluación dentro de una competencia específica. ¿Qué sucede? Estas pueden darse por temas de salud, por temas laborales, por temas familiares, como por ejemplo reuniones del colegio de los niños, temas de este medio, o por llamados legales, que se nos hagan una citación y pues por ende no podemos acudir en ese momento a la sesión o la evaluación que tengamos programada. ¿Qué es el ideal? Que en esas inasistencias programadas, con antelación, informemos al instructor a cargo para que pues nos brinde una alternativa de cómo realizar la actividad y pues que no se nos cumpla la inasistencia por este motivo. Las inasistencias no programadas son aquellas que pueden suceder por situaciones de causa mayor, por situaciones que se nos salen de control en su momento y pues que no teníamos previstas realizar, como por ejemplo accidentes, que nos llegamos a enfermar, se nos murió algún familiar, algo que nos saca de control en el momento en que necesitamos estar dentro de la formación, o inclusive por el mismo tema de que se nos fue la luz en la casa, no tuvimos internet con que conectarnos en su momento. Entonces, son inasistencias que no se programaron, que sucedieron de un momento para otro, pero que pueden llegar a causar hacer una causal de deserción. ¿Qué sucede? Para que no se vuelva una causal de deserción, ustedes deben informar la situación al instructor con por lo menos 5 días siguientes a la realización del suceso. Es decir, si dentro de la semana en que sucedió ustedes no avisaron, no informaron, pues ya se vuelve una causal de deserción. Y precisamente dentro de las causales de deserción un cambio significativo, se tuvo en cuenta algunos aspectos en ese reglamento de acuerdo a la modalidad de formación. Si es modalidad presencial, las inasistencias injustificadas por 3 días consecutivos o 5 días no continuos a la formación. Ya esa es causal directa de deserción del aprendiz. En virtual, la inasistencia a 3 sesiones seguidas y se deben contar también 20, bueno, acá puede ser solamente las 3 inasistencias seguidas a la formación o también los 20 días consecutivos sin ingresar a la plataforma Sayuna. ¿Qué es importante tener en cuenta acá, chicos? Que ustedes pueden asistir a la sesión o pueden ver la grabación de la sesión. Si el aprendiz no asiste a la sesión, pero tampoco ve las grabaciones y tampoco ingresa a plataforma a subir actividades, ya con eso es una causal de deserción dentro de los 3 primeros días. O pasa que el aprendiz
es muy avispado, entra a las actividades, digamos, entra a la sesión, se conecta, pero no participa, entra a la plataforma, pero no sube actividades, esa se configura como causal de deserción. Porque dentro de la formación virtual, el ideal es que haya una interacción entre el instructor y el aprendiz y que haga un seguimiento, una retroalimentación dentro de la plataforma a las actividades que el aprendiz realiza la entrega. Pero si no hay ni lo uno ni lo otro, pues ya como tal, eso se considera una causal de deserción. Dentro de la formación a distancia se tienen en cuenta inasistencias a 3 encuentros presenciales y en etapa productiva la inasistencia injustificada por 3 días continuos a la empresa. Ya con esas causales se puede iniciar el trámite de deserción a los aprendices. Que deben tener en cuenta, a ustedes les llega primero un correo indicando el proceso de deserción, 5 días para que ustedes den respuesta, tramiten lo que deban tramitar y que se pueda detener la deserción. Si en esos 5 días ustedes no dan respuesta o las justificaciones que dan no son las pertinentes, el proceso de deserción continúa. ¿Está? Hasta acá, chicos, frente a esos cambios, ¿tienen alguna pregunta? ¿O todo va claro, va bien? Todo va claro. Diego, ¿me decías, perdón? Sí, yo tengo una duda. Lo que pasa es que yo voy a ser sincero. Sí. Yo tengo discapacidad, usted ya se enteró. Y los demás instructores también se enteraron ya, la gran mayoría. Yo soy una persona que también estoy teniendo problemas del sistema nervioso. Sí. Entonces, esta situación de pronto podría llegarme a generar inasistencia en cuanto a la etapa productiva. Entonces, yo tendría que comunicarme con el SENA en caso de que llegue correo de deserción y notificarles el porqué de mi inasistencia a la etapa productiva. Cuando tú encuentras, bueno, tu etapa productiva ya es un término, digamos, que aparte del proceso de formación lectiva, ¿cierto? ¿Qué sucede en etapa productiva? Ya tú no solamente vas a tener que informar al SENA, sino también a la empresa. ¿Qué te aconsejo yo en el momento que tú vas a iniciar tu proceso, que vayas a buscar el patrocinio de la empresa o en cualquiera de las demás alternativas de la etapa práctica? Informes a la empresa tu condición médica. ¿Para qué? Para que la empresa de antemano ya conozca tu situación y en el momento que se te vayan a presentar las inasistencias, pues no te las vayan a catalogar como tal o en caso tal se pueda llegar a mediar la situación, que te lleguen a dejar, por ejemplo, trabajo híbrido, unos días virtual, otros días presencial, o esos días no se van a generar como causal de deserción, sino se tengan en cuenta dentro del sistema SGBA. ¿Qué pasa? Cuando se tiene un contrato de aprendizaje y el aprendiz tiene una inasistencia justificada, como es tu caso, el caso de salud, se registra la inasistencia en el aplicativo SGBA. Digamos, tú tienes una inasistencia de 2 días. Esos 2 días que tú dejas de asistir a tu proceso de etapa práctica son contados al finalizar el proceso. Digamos, tú estás en un proceso de etapa práctica y tu proceso, digamos, termina el 30 de abril, pero como tienes una incapacidad de 2 días, se corren esos 2 días a la terminación de tu proceso, tu contrato. Entonces, ya no terminarías el 30 de abril, sino terminarías el 2 de mayo. ¿Por qué? Por los 2 días de incapacidad. Es una de las medidas que se toman primero para que tú puedas cumplir el total de los 6 meses de etapa práctica y segundo, para que la inasistencia no se tome como deserción, dado que pues es un tema médico y es algo que pues está fuera de tu control de cuándo te vas a enfermar o cuándo no. Entonces, sí es importante que al momento de generar tu proceso de etapa práctica, de buscar patrocinio o de buscar la aceptación de cualquiera de las demás alternativas, informes tu condición para que sea tenida en cuenta y pues no vaya a convertirse en una causal de deserción. El psiquiatra no me tiene autorizado a salir, entonces por eso pregunté para yo hacerme una idea de cómo puedo hacer la etapa práctica o productiva. Ya nos tocaría revisar en el momento con el instructor de seguimiento para que él te pueda brindar las alternativas y pues de pronto cuál es el medio más óptimo para que tú lo puedas desarrollar.
Ya tocas directamente con él cuando se acerque el tiempo. ¿En qué fase estás en este momento? Si hablaste, no se te escuchó, Diego. Sí, señora, estoy en lectiva. Sí, pero ¿en qué fase? Planeación, ejecución, evaluación. En análisis. Ah, todavía tienes tiempo, todavía hay tiempo, no hay complique. Igual ya cuando se acerque la fase de evaluación, que es cuando se vincula el instructor de seguimiento al proceso que ustedes llevan, ahí tú le vas a poder hacer la pregunta, la consulta, para que él te pueda indicar y te pueda asesorar cuál es la mejor alternativa que tú puedas tomar para que pues tu salud tampoco se vea afectada. Por solucionarme la... Dime. No, gracias por solucionarme la... Ok, vale. Listo. El último capítulo, chicos, hace referencia al régimen de faltas, las medidas formativas, tanto disciplinarias como académicas, que se pueden generar, que pueden llegar a convertirse en sanciones, perdón, para los aprendices que están dentro del proceso de formación. Es decir, ya conocemos lo que podemos hacer en cuanto a los derechos, lo que no podemos hacer, los deberes y las prohibiciones, cómo es el proceso de formación, las novedades que podemos tramitar, y este capítulo está como tal diseñado para conocer cuáles son las sanciones que vamos a tener si incurrimos en alguna falta. Las faltas pueden ser disciplinarias o académicas, y de los artículos del 33 al 53 nos mencionan eso, el régimen de faltas, las medidas formativas que se pueden llegar a tener y a nivel de disciplina y a nivel de sanción. ¿Qué nos habla acá? De que hay tres aspectos a tener en cuenta: la confidencialidad, el debido proceso, la culpabilidad y la inexistencia de doble sanción. Es decir, hay un proceso para poder determinar si la acción que cometió el aprendiz realmente es una falta, qué tipo de falta cometió, porque puede ser leve, grave o totalmente gravísima la falta, y pues de acuerdo a ese nivel poder determinar la capacidad o el nivel de culpa que tuvo el aprendiz en esa situación y poder generar una sanción que corresponda como tal. No generar dos o más, como pues nos los menciona acá la presentación, sino una sanción que realmente sea consecuente con la causa o el reglamento, con la sanción determinada. ¿Qué pasa? Hay dos tipos de faltas, tanto académicas como disciplinarias. Para poder realizar el proceso adecuado dentro de estas faltas o poder hacer los debidos descargos, primero se realizan llamados de atención. Se hace uno a máximo 2 llamados de atención, el primero verbal, el segundo escrito. Dentro de si ya los llamados de atención no fueron suficientes, se hace un plan de mejoramiento. Este plan de mejoramiento era lo que yo les mencionaba a ustedes, se hacen dentro de las fases. Vamos a colocar un ejemplo. Digamos, ustedes dentro de su formación asisten a todas las demás competencias, asisten a las sesiones, pero hay una en específico que ustedes no están asistiendo. Entonces, hay un llamado de atención primero verbal por parte del instructor, directamente de la competencia del instructor vocero, de que por favor deben participar en todas las competencias, en todas las sesiones. Siguen por lo mismo, no hicieron caso a ese primer llamado verbal. Se hace un llamado de atención escrito a todos los aprendices que no están asistiendo a las sesiones de esa competencia. Cuando no hay asistencia a las sesiones y no se entregan actividades, se busca a realizar un plan de mejoramiento. Aquí ya va con el acompañamiento del instructor vocero para revisar cuáles son las causales. Y se hace precisamente con el tema de confidencialidad, se trabaja precisamente con el instructor vocero y haciendo el debido proceso. ¿Para qué? Para revisar cuál es la situación, por qué no están asistiendo a las sesiones de esa competencia en específico y buscar el grado de culpabilidad. Tal vez la culpa no es del aprendiz, tal vez el instructor es el que no hace un debido acompañamiento, no tiene una buena praxis en la ejecución de su clase y por eso los aprendices no le asisten. ¿Qué pasa? Ahí se busca hacer ese plan de mejoramiento. ¿Para qué? Para que el aprendiz pueda hacer los entregables de su competencia y pues pueda ser evaluado en la misma. Y pues así evitar como tal una sanción que en la cual sería la no aprobación de las competencias en caso de que pues ya sea falta directamente del aprendiz.
Cuando el aprendiz no cumple el plan de mejoramiento, es decir, no entrega actividades, de pronto a nivel disciplinario es una persona que no tiene un buen trato ni con sus compañeros ni con los instructores, se hace una medida sancionatoria. Esas medidas sancionatorias sí o sí van a través de comités académicos. En los comités se puede llegar a presentar el condicionamiento de matrícula o la cancelación de la misma de acuerdo a la falta que haya cometido el aprendiz. Esto se hace en compañía del equipo ejecutor de la formación, se cita al instructor vocero o al instructor correspondiente de la competencia en la que tenga el inconveniente el aprendiz, se da la información pertinente de cómo ha sido todo el proceso, si se hicieron llamados de atención, si se hizo plan de mejoramiento, si se buscó las medidas para que el aprendiz como tal pudiera aprobar la competencia, pero pues si no fue posible, por eso fue llevado a comité. Y en ese comité, el comité de evaluación y seguimiento es quien va a tomar la decisión de qué pasa con el aprendiz y su proceso de formación. Si se le condiciona la matrícula, es decir, se pone un alto, un precedente en el proceso, que si vuelve a presentar la misma situación, pues ya va a llevar a la cancelación inmediata de su matrícula. O si la falta fue demasiado grave, inmediatamente cancelar su proceso formativo. Entonces, esas son las medidas sancionatorias y lo cual ustedes deben tener en cuenta para pues evitar este tipo de situaciones. Cambios destacados en este último capítulo, las medidas formativas académicas y las medidas formativas disciplinarias. ¿Qué pasa? Aquí en las académicas nos habla de que lo primero que se hace son llamados de atención escritos y hasta 2 por fase. Es decir, más de 2 llamados de atención por fase no puede tener un aprendiz porque inmediatamente pasa a ser un plan de mejoramiento. Estos planes de mejoramiento se deben ejecutar en menos de 20 días. Es decir, puede realizarse en 3 días, una semana, 15 días, pero no más de 20 días. Y máximo se pueden hacer 2 por fase o módulo o 2 en etapa productiva. En este caso, aplica 2 por fase. Por eso vuelvo e insisto en lo que les decía anteriormente. Los planes de mejoramiento sí o sí se van a tener que realizar dentro del proceso de la fase y no se da el tiempo adicional que se daba anteriormente, que se hacía la fase y luego se daban 15 días para plan de mejoramiento. Ahora el plan de mejoramiento se hace dentro de la misma fase. Aquí también nos dice que de no cumplirse el plan de mejoramiento, el aprendiz va a comité de evaluación y seguimiento y pues se toman las medidas que anteriormente les mencionaba, o sea, condicionamiento de matrícula o la cancelación de la misma. Ok, alguien acá. Listo. Y en cuanto a las medidas disciplinarias, dice que los llamados de atención deben ser escritos y hasta 2 por programa. Es decir, la parte disciplinaria es mucho más severa que la parte académica. Aquí en la académica nos dice que son escritos y hasta 2 por fase, y aquí nos dice que son máximo 2 por programa. Es decir, en todo lo que dura el proceso de formación solamente pueden tener 2 llamados de atención por faltas disciplinarias. El plan de mejoramiento es un acta firmada por el aprendiz y el coordinador de formación o de convenio, en este caso, el coordinador de formación titulada, y máximo puede haber uno en lectiva y uno en etapa productiva, es decir, más de allí no se pueden pasar porque irían a comité generándose las mismas sanciones, ya sea sanción, condicionamiento de matrícula o cancelación de la misma. Entonces, esos son los cambios destacados que se han presentado dentro del reglamento. Se ha vuelto más riguroso, tiene en cuenta muchos más aspectos para que pues ustedes también los conozcan y pues no lleguen a incurrir en este tipo de faltas. En cuanto a lo que se habla del condicionamiento de matrícula, nos dice que el instructor debe citar al comité dentro de los 3 días hábiles siguientes al plazo establecido, es decir, se acabó el plan de mejoramiento, no lo cumplió, se cita inmediatamente a comité, la coordinación lo programa y allí es donde se debe decir el plan de el condicionamiento lo superó el aprendiz, pues se levanta el condicionamiento y si no, se hace una cancelación de matrícula. Cuando es cancelación de matrícula, los aprendices que no se hayan certificado después de un año, como tal, ya pasan al estado cancelado. ¿Qué quiere decir eso? Que el aprendiz tuvo un acondicionamiento de matrícula, pasó el año, no se certificó, es decir, pudo haber cumplido con absolutamente todo, haber hecho su proceso de etapa práctica su proceso de etapa lectiva y su proceso de etapa práctica, pero el aprendiz no cambió la documentación para tramitar la certificación.
Si pasado un año el aprendiz no ha demostrado que se certificó, inmediatamente se pasa el estado a cancelado por vía administrativa, es decir, todo ese tiempo se perdió en formación porque pues no se certificó. La sanción, lo que les mencionaba anteriormente, de 6 meses, formación laboral o tecnológica, y 3 meses de sanción en las formaciones complementarias. Es decir, técnico y tecnólogo, la sanción mínima es de 6 meses. Y para los cursos complementarios, la mínima es de 3 meses. En articulación con la media, las sanciones del reglamento están adoptadas también por la institución educativa. Entonces, falta que cometa el aprendiz en articulación, se tiene que mediar con el reglamento interno del colegio y de allí surge la sanción. ¿Listo? Preguntas que tengan, chicos, frente a este último capítulo. ¿Ninguna o todo claro, chicos? Bueno, si está todo claro, ustedes pueden tomar de este QR el enlace donde ustedes pueden descargar el reglamento y pues para que ustedes lo puedan tener, lo puedan leer detalladamente y en el caso que requieran tener algún tipo de asesoría frente a él, pues ustedes puedan tomar la información allí de primera mano. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hacer una actividad interactiva para saber si realmente nos quedó claro el reglamento del aprendiz y con los cambios que ha tenido. Vamos a hacer un juego, una actividad interactiva y se van a unir a través de este código QR. Entonces, escanean el código para que puedan ingresar. No les pide, creo que no les pide vincularse a nada, simplemente ingresan, ponen su nombre y podemos hacer la actividad interactiva. Me avisan si tienen de pronto alguna dificultad al ingresar. Dale, Ángela, no hay ningún problema. Si quieres, no es necesario que ingreses a la actividad, pero pues por el chat puedes escribir la respuesta a las preguntas que tú ves ahí. Listo, ya hay 2 que han ingresado, 3. Listo, dale, Ángela, tranquila, no hay ningún problema. Son en total 6, Ángela no se conecta, serían 5 como tal. Ok, ya está. ¿Quién me falta acá? Hay 7 personas conectadas conmigo, serían 6, falta 1 que se conecte. ¿Quién falta? Entonces, miramos quién falta. Está Diego, está Luis, está Edna y está Valentina. Falta Meli. Meli no se ha conectado. Listo, Meli, dale, tranquila, no hay problema. Listo, entonces vamos a empezar con los que están conectados. Vamos a hacer la dinámica, vamos a hacer el juego frente a las preguntas que encontramos del reglamento del aprendiz para ver qué tanto nos quedó claro. Listo, y hacemos la retroalimentación. Entonces, vamos a empezar. Listo, ¿verdadero o falso? El reglamento del aprendiz permite conocer los derechos y deberes en la formación. Azul, verdadero, rojo, falso. Muy bien, verdadero, correcto. Diego fue el primero en contestar, listo. Es derecho del aprendiz. A, o rojo, ser evaluado objetiva integralmente. El azul dice ser notificado de las novedades en su formación oportunamente. El amarillo dice tener el debido proceso en cada fase de formación. El verde, todas las anteriores. ¿Cuál cree?
Ok, bueno, todos pusieron la 4. Aquí la respuesta era la B, la azul, ser notificado de las novedades en su formación oportunamente. Recuerden que aquí es derecho. El ser evaluado objetiva e integralmente es uno de los deberes que se tienen dentro del reglamento y que ustedes pueden como tal solicitar que se realice. Tener el debido proceso en cada una de las fases de formación, esto hace más hincapié a la formación como tal, al capítulo 4 que tiene que ver con todo el proceso de formación. Derecho como tal es el ser notificado dentro de las novedades que se pueden presentar en el proceso de formación. Entonces, en esta sí erraron, todos contestaron que era la D, pero pues realmente era el azul. Listo. Se considera un deber del aprendiz. El rojo, respetar el derecho al debido proceso en caso de ser investigado. Azul, recibir información de las opciones para desarrollar la etapa productiva. Amarillo, cumplir con todas las actividades propias de su proceso de aprendizaje. Verde, expresar con libertad su pensamiento y su conocimiento con respeto. Muy bien. 3 contestaron la de cumplir todas las actividades propias de su proceso de aprendizaje. Correcto. Listo. Se entiende como prohibición. Rojo, incumplir con las actividades y compromisos sin justa causa. Azul, disfrutar de los beneficios de bienestar al aprendiz cena. Amarillo, no usar expresiones grotescas en foros de discusión, mensajes, etc. Verde, acatar las decisiones contempladas en el manual de convivencia. ¿Cuál de todas estas es una prohibición? Correcto, exactamente. Incumplir con las actividades y los compromisos sin una justa causa está prohibido dentro del reglamento. ¿Listo? Y que Valentina está a la cabeza, muy bien. Son prohibiciones para el aprendiz. Rojo, plagiar documentos para la entrega de las evidencias de formación. Azul, discriminar cualquier miembro de la comunidad SENA. Amarillo, usar las plataformas del SENA para enviar información inadecuada. Verde, todas las anteriores. Exacto, todas las anteriores. La roja es una de las opciones, es una de las prohibiciones, pero pues todas son prohibiciones como tal, así que la respuesta era la verde. Listo, Valentina tiene racha de 3 seguidas acertadas. ¿Verdadero o falso? Las faltas que puede cometer un aprendiz se clasifican en académicas y comunitarias. Azul, verdadero, B, falso. Vean muy bien el enunciado. Las faltas son académicas y comunitarias, verdadero o falso. Totalmente falso. Recuerden que las faltas se clasifican en académicas y disciplinarias. Las faltas comunitarias no existen. Está muy bien. Sanción que puede imponerse por faltas académicas y comportamentales son, es decir, ¿cuál es la falta que se puede imponer la sanción? Rojo, llamado de atención, condicionamiento y cancelación de la matrícula. Azul, presunción de inocencia, motivación de decisión, impugnación de oportunidad. Amarillo, valoración integral de las pruebas y descargo. Verde, todas las. Muy bien, efectivamente el llamado a atención, el condicionamiento y la cancelación de matrícula son sanciones que se pueden poner tanto por faltas disciplinarias como por faltas académicas. Las demás, el azul y la amarilla, son parte del proceso para poder generar la sanción, mas no es una sanción como tal.
Ejemplo, la presunción de inocencia, la motivación de decisión, impugnación y oportunidad es lo que se tiene en cuenta, lo que se evalúa de la acción realizada del aprendiz para poder determinar si, si se le realiza una sanción o si no se le genera sanción por la acción realizada. La evaluación integral de las pruebas y descargos también hace parte de ese proceso. ¿Listo? ¿Verdadero o falso? Los trámites que puede solicitar el aprendiz son los trámites de acuerdo a las novedades, recuerden. Traslado, cancelación, aplazamiento, reingreso y retiro voluntario. ¿Verdadero o falso? Exacto. Bueno, todos pusieron verdadero, pero no. Acá había una pequeña trampa. La cancelación no es un trámite que ustedes realicen, es una sanción que se impone. Los trámites que ustedes pueden realizar o las novedades que ustedes pueden tramitar son los traslados, aplazamiento, reingreso y retiro voluntario. La cancelación no va ahí, por tanto, no falsa. ¿Listo? ¿Cuándo se considera que el aprendiz ha desertado de la formación? Rojo, no ingresa a 3 sesiones consecutivas y a la plataforma por más de 20 días. Azul, ingresa al ambiente virtual pero no participa ni entrega las actividades. Amarillo, inasistencia injustificada por 3 días seguidos en su etapa productiva. Verde, todas las anteriores. Exacto. Todas las anteriores. Recuerden que esas son causales para deserción. No necesariamente que ustedes ingresen a la plataforma como tal no les asegura la permanencia dentro del proceso. Lo ideal que es que ustedes tengan interacción dentro de las sesiones, que ustedes hagan entrega oportuna de sus actividades y haya una retroalimentación a ellas para que pues no haya necesidad de llegar a la deserción. Esto, Valentina, sigue a la cabeza. Las alternativas para realizar la etapa práctica por parte del aprendiz son rojo, vínculo laboral, proyecto productivo, azul, apoyo a una unidad productiva familiar, amarillo, monitorías, contrato de aprendizaje, verde, todas las anteriores. Correcto, bueno, el rojo es una de las alternativas, pero pues realmente todas las tres son alternativas de cómo ustedes pueden desarrollar su etapa productiva. Es decir, en este caso la respuesta era todas las anteriores. Listo, vamos a ver quién quedó en el podio. Diego quedó de tercer lugar, Valentina en el segundo y en el primer lugar muy bien. Listo, chicos, muy bien. Se nota que sí prestaron atención a la socialización. Y pues, chicos, eso era lo que les quería aportar el día de hoy, mostrarles cuáles eran esos cambios que ha tenido como tal el reglamento. Espero que realmente ustedes lo hayan comprendido. Cualquier duda, inquietud, ustedes saben que pueden escribirnos a los instructores para poder dar a conocer estos cambios en el reglamento y que pues ustedes tengan el acompañamiento debido en todo momento dentro de su proceso de formación. No sé si de pronto alguno tenga alguna pregunta, alguna inquietud. Y si no, pues podemos dar por terminada la sesión. ¿Hay alguna pregunta, chicos? No, todo claro hasta el momento. Listo, chicos. Entonces, muchas gracias por la atención, por la participación en esta sesión y que tengan una feliz tarde. Gracias, igualmente. Vale, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.